Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Ginecología Mijangos. Hoy vamos a empezar la grabación de un conjunto de videos que desde hace tiempo estoy pensando en hacer, precisamente por la contingencia, porque como las clases son en línea, se nos dificulta un poco dar precisamente las clases aquí en el pizarrón. Hoy vamos a empezar hablando de fisiología del ciclo menstrual. Entonces, vamos a empezar diciendo lo más elemental. Primero, pues que el ciclo menstrual tiene por objeto, también llamado ciclo ovárico, tiene por objeto que la mujer se pueda embarazar y que pueda producir las hormonas necesarias, fundamentalmente estrógeno. Entonces este es el hipotálamo, este es la hipófisis y este es el ovario. El hipotálamo sintetiza una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropinas que estimula al gonadótropo, a ese conjunto de células dentro de la hipófisis, para que secreten dos tipos de hormonas, que son la luteinizante y la folículo estimulante, que van a estimular al ovario para que dentro del ovario las dos células que componen las dos células importantes que componen el folículo, que son la célula de la granulosa y las células de la teca, sinteticen estradiol, que es la hormona indispensable que también estimula al hipotálamo. Entonces, esto es lo que tendríamos básicamente que explicar. Ahora, aquí yo añadiría que a este arco primario hay que agregarle un arco secundario, que es el arco secundario conformado por el sistema nervioso central, que involucra fundamentalmente a la corteza cerebral, y el útero, particularmente el endometrio. Entonces, para estos fines definiríamos que las mujeres fundamentalmente son dos tipos de mujeres. Las mujeres que este arco secundario le afecta mucho al arco primario, entonces siempre ponemos de ejemplo emblemático el estrés, cómo el estrés afecta la regulación del ciclo menstrual de la mujer y cómo en algunas mujeres no les afecta. Es decir, diríamos que este arco primario lo tienen blindado contra influencias del arco secundario. Dije estrés, pero también ahí se involucra la alimentación, el estado de hidratación, la vigilia y el sueño, e incluso la exposición a la luz solar. Entonces, esto es lo que inicialmente tendríamos que decir y lo que el alumno debe tener fundamentalmente en su cabeza para empezar a entender el ciclo menstrual. Voy a pasar a explicar las divisiones del ciclo menstrual y cómo lo estudiamos, que aquí depende mucho del enfoque que le demos fundamentalmente. Pero, hablando de eso, siempre ponemos un ciclo didáctico y pedagógico que fuera de 28 días, aquí está el día inicial, el día 1, y a partir de aquí llegará hasta el último día, el día 28, para terminar con la siguiente menstruación, de nuevo en el día 1. Entonces aquí la mujer empieza a arreglar, empieza a menstruar, más o menos, así dicho pedagógicamente, ella ovularía alrededor del día 14, y entonces eso es lo que conforma dos fases, que son la fase folicular y la fase lútea. Entonces, durante la fase folicular, en esta etapa inicial, cuando la mujer está menstruando, se seleccionan alrededor de 7 a 12 folículos que van a empezar a sintetizar estrógeno. Y entonces ese estrógeno que están empezando a sintetizar lo están produciendo estos folículos que fueron seleccionados. Aproximadamente para el día 7 del ciclo, uno de estos pequeños folículos domina sobre los restantes, se hace más grande y produce él más estrógeno que los demás, pero los demás folículos no se atreciarán, los demás folículos seguirán ayudándole a producir estrógeno al dominante para que domine aún más y la curva de estrógeno sea todavía más intensa, de tal manera que aproximadamente en el día 10 del ciclo se dé el pico de estradiol. Este pico de estradiol va a gatillar un pico de hormona luteinizante que finalmente va a desembocar en la ovulación. Entonces, estos tres eventos, pico de estrógenos, pico de hormona luteinizante y ovulación, van así concatenados, consecutivos. Cada 24, 36, 48 horas se da uno de estos eventos. De tal manera que entre el día 10 y el día 14 está sucediendo esta condición. Pico de estrógeno, pico de LH, ovulación. Entonces, en esta primera fase del ciclo, que estos primeros 14 días, estas primeras 2 semanas, lo fundamental que tiene que recordar el alumno
son fundamentalmente folículo y estrógeno. Los folículos producen estrógeno, que es la hormona elemental durante la primera fase del ciclo. Ya para la segunda fase del ciclo, en la segunda fase del ciclo, después del día 14, el folículo que se rompió, aquí literalmente se rompe el folículo, sale el óvulo para intentar que lo capte la trompa de Falopio, la fimbria, y entonces el cuerpo lúteo roto se va a transformar en otro elemento importantísimo, en un órgano dentro del ovario muy importante, que se llama cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo va a sintetizar una cantidad importantísima de progesterona, que es la hormona de la segunda mitad del ciclo. Entonces aquí en la segunda mitad del ciclo es las palabras claves fase lútea y progesterona. Mientras que en la primera fase del ciclo la progesterona tuvo niveles despreciables de menos de 1 nanogramo por mililitro, para la segunda mitad se eleva y hace un pico, porque lo está sintetizando el cuerpo lúteo. Si no hay embarazo, la progesterona decaerá y la mujer evidentemente volverá a menstruar. Pero si la mujer se embaraza, la progesterona continuará elevada, porque recuerden por favor que la progesterona es fundamental para el mantenimiento del embarazo temprano. Por último, por el día de hoy, he de explicar que en cada una de estas fases, el estrógeno que se sintetizó en esta primera parte de la primera fase del ciclo menstrual, tuvo efectos en todo el organismo de la mujer, pero fundamentalmente en el mismo ovario y en el endometrio. También hay influencia en la mama, por eso a la mujer se le inflama la mama y se le desinflama durante el ciclo menstrual. Pero pasaremos a explicar la influencia que tiene el estrógeno y el progestágeno en el endometrio. Entonces, para explicarles esto, les diré que en la primera fase del ciclo, que aquí tienen que volver a recordar esto mismo, aquí la mujer acaba de reglar, empieza a reglar y entonces el endometrio se desprende, aquí la mujer está sangrando. Y entonces el endometrio va a empezar a crecer estimulado por el estrógeno que se sintetiza en la primera fase del ciclo, hace crecer el endometrio. Entonces aquí el endometrio está creciendo y ambos crecen, tanto el estroma como la glándula. Y en la segunda fase, ya que el endometrio creció, la progesterona, por la influencia, la progesterona que está produciendo el cuerpo lúteo, va a hacer secretar a este endometrio que previamente el estrógeno lo hizo crecer. Entonces, en la segunda fase del ciclo, la progesterona solo logra estimular el crecimiento de las glándulas. Por eso las glándulas crecen y el estroma ya no crece. El estroma creció hasta acá, estimulado estroma y glándula por el estrógeno. Pero aquí ya no va a crecer más el estroma y solo lo único que crecen son las glándulas, pero así representativamente como lo estoy diagramando. Crecen nada más las glándulas y por lo tanto al no crecer el estroma no tienen para dónde irse. Y estas glándulas tortuosas van a ser altamente productoras en secreción. Por eso, para resumir toda esta explicación inicial, les diría que en cada fase del ciclo menstrual nosotros debemos recordar 3 palabras fundamentales. Folículo, estrógeno, crecimiento. Y en la segunda fase, lútea, progesterona, secreción. Y como ya les dije hace un momento, si el cuerpo lúteo fenece, muere porque no hubo embarazo, el endometrio se va a volver a desprender en la regla, en el sangrado del siguiente ciclo menstrual. Por el momento sería todo lo que tendríamos de explicar inicialmente del ciclo menstrual.